Bonjour à tous, salut à tous. Esperamos que estén muy, muy bien. El día de hoy estoy acompañada de un personaje que ya tiene algunos años en todo esto del francés, de la divulgación del francés como un idioma en sus redes sociales. Él se llama, bueno, il s'appelle Danke, tiene algunos años. Yo sé que ha hecho proyectos con diferentes personalidades, con Maggie, Prof Mexicaine, con Francés en tu vida, entonces ya tiene una grande trayectoria, una gran trayectoria en esto del francés. Entonces, pues, bienvenido, Danke, eres un invitado muy especial. ¿Cómo estás? Hola, hola, muchas gracias, Karen. Bien, todo en orden por este lado. Muchas gracias por haberme invitado. Estoy muy feliz por esta invitación, por estar aquí compartiendo contigo y con todos los que nos vayan a ver. Para mí es un proyecto muy interesante, muy importante lo que tú realizas y pues muchas gracias. Vamos a ver qué Vamos a ver. acontece. Muy, muy bien. Entonces, Danke, bueno, como mencionaba, pues ya tienes algunos años, ya tienes una experiencia, pero no sé si nos puedes dar una pequeña introducción de qui est Danke, qué haces todo. Ok, bueno, yo soy, obviamente, como dijiste, soy tanker. Llevo estudiando la lengua francesa como tal desde hace 8 años, ya casi 9 años. Soy mexicano. Obviamente mi lengua materna es el español, pero me interesé por el francés porque es una lengua muy interesante, muy bonita en mi perspectiva. Eh, y llevo dando clases como tal ya casi 3 años, bueno, más bien 3 años, casi 4 años. Anteriormente, pues era de manera presencial con mis alumnos, ahorita ya todo en línea. Y con el proyecto de Cúcula France llevo ya 3 años, ya voy para los 4 años. Se pasa muy rápido el tiempo. Sí. Y pues soy prof de FLU. Uh, Actualmente también voy a empezar a dar clases de español y a francófonos, evidentemente. También pues tengo ahí otras cosillas personales, como soy contador también, estudio administración de empresas y pues otras cosillas por ahí ocultas. Okey, muy, muy bien. Entonces, ya tienes 9, casi 9 años en todo esto de las lenguas, ¿exclusivamente en el francés o no sé si tengas por ahí otro idioma que te interese o algo? Bueno, actualmente estudio inglés porque la verdad el inglés no ha sido mi fuerte, por así decirlo, pues ya lo estoy estudiando para poder ampliar más estas oportunidades de seguir compartiendo las lenguas. Anteriormente hablaba portugués, pero lo abandoné por concentrarme 100% en francés. Claro, tengo nociones todavía de esta lengua, pero ahorita me centro más 100% en la lengua francesa. Okey, y bueno, retomando todo esto, de los idiomas, ¿por qué cuando iniciaste con el aprendizaje de los idiomas o con todo esto de las lenguas, por qué elegiste o por qué te llamó la atención el francés? Dijiste: "Ah, pues de aquí soy, me gusta el francés". Ok, esta es una anécdota bien chistosa, pero que agradezco mucho. Anteriormente yo, bueno, tengo una amiga con la cual yo pues convivía mucho, competíamos en competencias de baile anteriormente y ella habla 5 idiomas, pero siempre mencionaba mucho el francés, y pues yo me llegué a interesar por ella. Entonces dentro de ese transcurso dije, pues vamos a estudiar francés para poder acercarnos un poco más, ¿no? Posteriormente, pues la lengua francesa de plano me encantó, y entre ese transcurso también yo pues dominaba muy bien el portugués y quise estudiar la licenciatura de enseñanza de idiomas en portugués, pero la UNAM, una universidad muy famosa, muy conocida aquí en México, quitó la carrera y dije, ¿ahora qué hago? Y dije, pues ya estamos en esto de francés, pues vamos a intentarlo, ¿no? Y fue que me decidí a estudiarlo ya de una manera más formal, más centrada, y pues así fue que me metí en esto de la lengua francesa y de la enseñanza también de la lengua francesa. Okey, entonces, tu primera bueno, a lo que entiendo, tu primera carrera fue la contabilidad o la contaduría, y después fue cuando pasó esta anécdota y decidiste, pues, entrar como prof, de francés. Y, ¿cómo fue tu experiencia o en un inicio? Porque, pues, ya estudiaste, después todo estuviste en tu proceso universitario, para compartir o para seguir oye, compartir tus experiencias, compartir todo tu aprendizaje o todo lo que habías tomado dentro de la universidad o dentro de esta formación, como en qué momento dijiste, eh,
pues primero, no sé qué se dio primero, si primero fuiste profesor y después compartiste contenido en redes sociales, pero ¿cómo se fue dando todo esto? O sea, ¿qué te motivó en primero a compartir todo ese conocimiento que tenías? Ok, bueno, de entrada fue porque a veces yo me doy cuenta como estudiante que pues algunos profes explican muy bien, pero lo explican de una manera un poco compleja, que a veces puede dificultarse para los estudiantes poder entenderlo bien. Entonces yo tengo mucho, afortunadamente, como no sé, como un tipo, una facilidad de entender los temas complejos y poder ver la manera de explicarlos de una manera más sencilla, de una manera que los alumnos o la gente que se interesa no les cueste tanto trabajo. Obviamente tiene una dificultad, claro que sí, pero fue que dije, ok, yo ya pasé como la parte complicada, pues vamos a intentar hacer algo que sea más sencillo y compartirlo, ¿sabes? Porque de por sí yo entré en un momento en un tipo de crisis de decir que voy a estudiar. Después de la contabilidad me di cuenta que pues me gusta enseñar, ¿sabes? Me gusta enseñar. Yo hace unos tiempos di cursos de matemáticas avanzadas, bueno, y los alumnos les facilitaban. Entonces dije, ¿por qué no hacerlo con el francés? Y dije, pues vamos a estudiarlo, vamos a dedicarle, porque obviamente no nada más es aprender a hablarlo, sino también aprender a enseñarlo, aprender a Sí. compartirlo, porque también tiene un buen grado de dificultad. Pero fue justamente por eso decir, vamos a hacer lo complicado más fácil, para que la gente pues lo aprenda de diferente forma, ¿no? Porque justamente a veces lo que pasa es que los alumnos se desinteresen de un idioma es justamente la complejidad con la que los profesores comparten este idioma, decir, es muy difícil, no lo entiendo, no soy apto para este idioma y me salgo. Entonces, justamente fue decir, para que no se desmotiven, al contrario, para que le agarren más cariño y amor a este idioma o al idioma que aprendan, hacerlo más fácil, más sencillo para que justamente se motiven y pues se enamoren del idioma francés. Okey, entonces sí, de hecho, siento que una de las partes claves, sobre todo en el aprendizaje de un nuevo idioma, es el tener un guía o un alguien que te enseñe de la manera correcta y que te motive realmente a seguirlo estudiando. Sobre todo tener una motivación y, pues, de ahí seguirle, porque a veces es muy difícil esa parte de: "No sé por qué estudio idiomas, pero aquí estoy". O cuando te obligan, o cuando pasa estas situaciones que dices: "¿Pero por qué lo hago? Si no tengo, o sea, si no me interesa". Entonces, siento que sí es y más buscar o enseñarlo de la forma sencilla, como lo mencionabas, porque a veces, bueno, el pase y compost, hay cosas que pueden sonar como muy rebumbantes, que a lo mejor no es tanto, sino que es como: "Ah, sigue este caminito por aquí", y es más sencillo. Exactamente, sí, justamente como dices tú, yo lo que tengo mucho en cuenta cuando tomo un nuevo alumno es, ¿para qué quieres estudiar este idioma? No para que se desmotiven, sino justamente para que yo pueda adaptarme a su método de enseñanza, porque algo que es muy cierto en los institutos, obviamente, es que tienen un plan de estudios, se acabó, todo el mundo va a estudiar esto, pero no toman en cuenta las intenciones de cada alumno. Claro, por lo mismo que es grupal, ¿no? Pero siento yo que es importante tomar en cuenta esa parte, si para qué quieres estudiar, porque obviamente cada quien tiene una razón diferente, algunos lo hacen por gusto, por amor, porque necesitan certificarlo para su título universitario, para un trabajo, cosas diferentes. Entonces decir, dime para qué lo quieres y yo voy a adaptar un método para que a ti se te sea más fácil y más sencillo. Si es por obligación, perdón, que sea lo más leve posible, que no se te complique tanto y, ¿por qué no? Que al final del curso que logres certificarlo, pues te animes a continuarlo, ¿no? Y así, porque a veces pasa de que dices, yo ya cumplí, ya certifiqué y me olvido del idioma, se acabó. Y pues Sí. al menos conmigo la idea es que pues que le agarren este cariño, este aprecio y lo continúen practicando más que nada. Sí, siento bueno, como te comentaba, es lo primordial, que tener una motivación o encontrar la motivación, porque, pues, hay diferentes razones por las cuales estudiar un idioma, como lo mencionabas, estudios, qué te gusta, qué quieres entender una película, qué quieres entender una canción, o sea, diferentes razones. Y bueno, terminando, o como te comentaba, ¿en qué momento, tú iniciaste con a crear contenido para redes sociales? O sea, como mencionamos, o sea, haces videos, haces ver de una forma más sencilla, pero ¿en qué momento te decidiste a hacerlo?
Ok, esa transición fue muy curiosa porque yo originalmente quería empezar en YouTube, sí a enseñarlo, pero también a compartir como esos secretos oscuros que nadie cuenta de los institutos de la enseñanza, pero sentí en ese momento que YouTube era mucho para mí. Ok. Y justamente mi amiga que te comenté hace un momento, por la que empecé a hablar francés, vino de visita a México y le comenté la situación. Y dije, ¿sabes qué? Como que siento que voy a empezar en Instagram. Si veo que en Instagram pega, pues me voy a pasar a YouTube. Y justamente ella fue quien le dio el nombre al proyecto, Mm. que es Google France. Y empecé a subir cosillas que creí yo un poco interesantes, que es pues citas. En aquel entonces usaba humor, un poco de memes, obviamente infografías para que la gente viera las cosas de una manera más sencilla. Y fue así como empecé. Empecé con mi cuenta personal y posteriormente la convertí en la cuenta que ya todo el mundo conoce, que todo el mundo sigue, que es Cucula France, y le fui dando con el paso del tiempo una forma diferente. Pero fue en esa transición. Originalmente no pensaba en estar en Instagram, pero ahí fue donde empecé los primeros pasos y los continúo. Oui, très, très bien. Alors, on va faire une petite échange. Ouais, ouais. Heu, combien de temps t'as pris à perfectionner, on va dire perfectionner ou avoir une conversation courante avec un Français? Et bon, combien de temps t'as pris ça? De dire: «Ah, maintenant je peux bien parler, je peux me communiquer». Comment ça s'est O- passé? ok, je me rappelle que j'étudiais euh, plus ou moins comme 300. Et je me rappelle que je ne pouvais pas parler avec quelqu'un ou avec n'importe qui. Et une fois, j'ai décidé de parler avec une femme. Et je me rappelle que je lui dis bonjour, mademoiselle, comment allez-vous? Et elle a commencé à parler très, très, très vite. Et moi, je restais comme ça, comme je suis désolé, je ne comprends pas. Et après, j'ai décidé d'essayer de parler avec moi-même dans ma tête. Et je crois que quand je pouvais parler normal, une conversation normale avec n'importe qui, je crois qu'il y a 300 midi que je pouvais parler Couramment, on va dire. couramment, ouais. Et comme ça, parce que je me rappelle que j'avais peur de parler, parce que je crois que c'est normal, Mmh. mais ouais, il y a 300, non, ouais, actuellement, il y a 4h30 que je parle couramment et comme ça. Parce que pour moi, c'était difficile parce que je me rappelle que j'ai connu personne pour pouvoir pratiquer, pour pouvoir ouais, pratiquer ma prononciation, ma compréhension et tout ça. Mais ouais. OK, alors quand tu étais à l'université, tu pratiquais pas, tu parlais pas? Bah, je sais pas ça comment ça s'est passé? Que tu bah, tu étais en formation pour être prof de FLE, mais tu avais pas une personne pour parler? Ok, pour moi, c'était difficile parce que personnellement, j'ai peur de parler avec les Mexicains OK. parce que je ne sais pas pourquoi. Mais après, parce que normalement, quand je commençais à étudier la langue française, je me rappelle que j'avais eu des collègues qui disaient, ah oui, j'habitais déjà en France Ah pendant OK. 4 ans, j'ai étudié la langue française, c'est comme ça, et moi ici, quand je dis, ok, moi je ne connais pas la langue française, je ne comprends pas, je ne parle pas, et pour moi c'était vraiment difficile. Et après, j'ai décidé, comme je t'avais dit, d'essayer de parler avec les natifs. Et c'est très, 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 très dur parce que je me rappelle qu'il me disait, non, on ne pense pas comme ça, on pense comme ça. Et moi, je dis, ok, désolé, je suis désolé. Mais il te corrige. Et c'est comme ça que j'ai commencé à parler avec les natifs, mais je ne parle pas avec mes collègues de l'école. C'est un OK. peu bizarre. Oui, okey, sí, es realmente muy interesante, porque a veces
lo voy a decir en español porque para que lo tengamos, nos da miedo el hablar y el ser juzgados. El que nos Exacto, digan, no es que tú no lo pronuncias bien o es que esto no es así y esto no es asá y todo eso. Y es uno de los grandes problemas o de los grandes desafíos que tenemos cuando aprendemos un nuevo idioma, porque es difícil, como lo mencionabas, es difícil a veces afrontarnos a alguien y decirle, ah, salut, ça va, o sea, empezar a hablar porque tenemos miedos a ser juzgados, a que nos digan, o a que hasta que se burlen de nosotros, o de nuestra pronunciación o de nuestro acento. exacto, Y no debería pasar, siento que es algo muy normal porque nadie, o sea, los que estamos aprendiendo francés no somos nativos, obviamente, y nos podemos equivocar, hasta los franceses se equivocan. Entonces, es un punto muy importante que hay que reforzar y que no nos dé miedo. Sé que sobre todo para las personas que son muy introvertidas, yo siento que soy como Maggie, que habla hasta por los codos. Entonces, buscar como esa técnica o esa forma en la que te permita a ti hablar o expresarte, o como lo mencionabas tú, hablarte a ti mismo en tu cabeza y es como, ah, ok, ya puedo decir, digo un bonjour y me respondo, ah, salut, ça va, como todo ese tipo de situaciones. No sé, aprovechando que estamos en este tema, un método o algo, una técnica que tú lleves a cabo, que llevaste a cabo para el poder comunicarte o empezar a comunicarte, ¿qué hacías para practicar? No sé. ok, justamente el hablar conmigo mismo en mi cabeza, yo lo que hacía era imaginarme situaciones, cualquiera en el supermercado, en algún lugar, en una fiesta, y ver como las posibles conversaciones que pudieran existir. Y cuando yo me atoraba en una palabra que no conocía, la apuntaba y la buscaba ya sea en internet o le preguntaba a mi maestra y ya podía continuar. Es lo que yo digo mucho a mis alumnos. Si tú no tienes a alguien aparte de mí con quien practicar, porque te da miedo, por lo que sea, habla contigo, apúntalo en una libreta, en tu cuaderno, lo buscas en internet y así vas agarrando vocabulario. Obviamente la idea no es que nos quedemos hablando en nuestra cabeza toda la vida, ¿no? Sino de perderle el miedo y decir, creo que ya estoy listo, creo que sí puedo mantener una conversación más o menos e intentarlo, perder el miedo porque no hay de otra, ¿sabes? Hay gente que es muy extrovertida, que sí, ellos sí no le tienen miedo al éxito y ellos hablan, lo intentan, se equivocan y eso es algo muy bueno porque cuando aprendemos un idioma nos vamos a equivocar siempre, ¿no? Y esa es la idea, si no nos equivocamos nunca vamos a perfeccionar, ¿no? Pero es lo que la técnica que yo utilizo, hablar con uno mismo, si no tienes con qué, obviamente también, si tienes alguien con quien hablar, pues mucho mejor, simplemente intentar hablar, pero usualmente es lo que yo hice, lo que yo hago porque todavía en el inglés lo hago, y lo que digo a mis alumnos. Intenta hablar contigo en tu cabeza y saca las palabras que no conoces, apúntalas, búscalas o mándame mensaje y yo te las digo y así. Es como algo extraño, pero es lo que yo hago. Y ha funcionado. Sí, y justo, bueno, las certificaciones es eso, a veces son muchas situaciones que tú tienes que improvisar, que tienes que saber vocabulario y siento que tu técnica sirve mucho para prepararnos para esas certificaciones o esos pasos que a lo mejor no queremos dar con una persona nativa o con alguien que habla francés por miedo, pero sí, es una muy buena manera para practicar, fíjate que no lo había visto de esa forma y que nos puede solucionar ese problemita. Sí. Entonces, bueno, aparte de tener esta técnica en la que hablamos o hablas contigo mismo para la pronunciación del francés, eh, ¿qué otra técnica o cómo fue que tú aprendiste o perfeccionaste este idioma? ¿Cómo, no sé, hacías anotaciones después de la escuela, hacías otras cosas? Como, ¿cuáles técnicas o qué actividades tú realizabas para aprender este idioma y para perfeccionarlo en un punto? Ah, ok, bueno. De entrada, yo desde que empecé con el francés, me casé con él, yo básicamente respiro francés, porque me acuerdo que descargué 1001 aplicaciones gratuitas para practicarlo tarde, día, noche. No había momento en el que no practicaba francés, aparte de que yo veía muchas películas, aunque no las entendía en un principio, pero las veía Sí, porque algo era muy cierto. Inconscientemente algunas palabras se te quedan pegadas y justamente cuando estás en clase y alguien
pronuncia una palabra que se te pegó, tú dices, ah, esa palabra la conozco, y preguntas, ¿qué significa? ¿Cómo la utilizo? ¿En qué momentos los utilizo? Y obviamente si tienes un guía como un profesor o alguien que tenga más conocimiento que tú, te puede explicar, ¿sabes qué? Se utiliza así, significa así en ciertos contextos, ¿no? Otra cosa que yo también hago mucho es siempre imitar. Siempre imito, veo películas y imito los gestos, imito las pronunciaciones, porque justamente eso es lo que yo considero algo muy, muy, muy importante, porque a veces hablas muy bonito, bueno, hablamos muy bonito, pero parecemos robots, ¿no? Así muy cuadrados, ¿no? Y no nos vemos naturales. Entonces, hay que imitar. Claro, saber imitarlo, ¿no? Porque hay momentos en los que pueden decir los franceses, pues es que nosotros no hablamos así, ¿no? O alguien nativo de algún idioma que quieres aprender a decir, pues que no hablamos así, ¿no? Los típicos clichés, ¿no? Que puede pasar. Entonces, sí imitar, pero saber hacerlo, ¿no? Que eso es algo que yo creo ayuda demasiado a que te veas más natural y casi, casi llegar a un nivel, pues casi, casi nativo, ¿no? Que es, yo creo, la meta final que debería de existir. Más si la gente se quiere certificar en los C1 y en los C2, que son los super ya más avanzados, que siento yo que también es muy bueno y sirve. La verdad es que sirve porque a mí, una anécdota muy chistosa en los principios y todavía me agrada que pase mi trabajo. Yo recibo mucha gente de todos los países y luego me llegan nativos de ya sea de Francia o francófonos en general y me chulean mucho mi pronunciación, ¿no? Y es algo que pues a mí pues me gusta porque digo, lo estoy haciendo bien, ¿no? Y justamente es eso, decir, hay que tratar de imitar al nativo para llegar a unos niveles más avanzados, ¿no? Porque eso es algo muy cierto. Yo luego veía películas o veo videos y digo, ¿y esto qué significa? Y le preguntaba a mi maestra, oiga, profe, ¿y esto qué es? Ah, es que esto es un sinónimo para decir esto, ¿no? Pues es que esto se hace así, el berlán, por ejemplo, ¿no? Y son cosas que en las escuelas como tal, en los colegios, no te van a enseñar nunca. Lo aprendes cuando ya tienes amigos nativos o tienes un nivel B2 en adelante o cuando de plano vas a Francia, ¿no? Sí. Y siento yo que eso es algo importante, decir, ser curioso, imitar, decir, ¿esto qué es? Según yo, mi idea puede significar esto, pero mejor vamos a preguntar, ¿no? Y es algo muy bueno, porque entre más imitas, más se te queda pegado, ¿no? Sí, y justo como dices, bueno, yo tuve la oportunidad de estudiar un año allá y recuerdo, bueno, yo estudié en mi universidad, recuerdo que la primera vez que me dijeron salud como despedida, me quedé de, pero si ya te dije hola, ¿por qué me dices hola otra vez? Yo no sabía que el salud se utilizaba, o sea, para decir hola y para despedirse. Ajá, Entonces, cuando supe eso, fue como que, wow, aprendo nuevas cosas y es una de las ventajas de pues tener la oportunidad, pero también como te das cuenta de qué es lo que no te enseñan en una escuela o en la parte institucional, vamos a llamarla así. Y justo tenía un alumno, bueno, tengo un alumno que me dice, estaba viendo una serie y para despedirse dijeron salud. Y les dije, sí, es que también se puede utilizar y ahora siempre lo utilizan. Entonces siento que son esas pequeñas cosas, sobre todo ver series, imitar y todo ese tipo de cosas nos permite conocer más allá. A lo mejor algo que en 2 horas o que si tomas unas 5 horas de francés a la semana, a lo mejor no vas a poder tenerlo porque pues nos enfocamos, vamos a decirlo, en otras cosas, pero que claramente se pueden enseñar. Entonces va a depender mucho también del esfuerzo que le ponga el alumno, yo creo. exactamente, Porque, exacto. Ujú. sí, sí, dime. No, dime, continúa. Que justo, bueno, yo cuando estudiaba era eso, o sea, era el trabajo extra que hacía, o sea, también lo que aprendí en la escuela, pero también el trabajo extra que tú haces en casa. Exactamente, y justamente tocas un punto importante de que en los colegios, es algo que yo la verdad, digo, no estoy en contra, pero es algo que yo trato de evitar o ponerle el plus, de que yo siempre digo a mis alumnos, aquí voy a enseñarles dentro de la medida porque no conozco todo el idioma francés, ni siquiera conozco todo el idioma español, Exacto. pero sí les digo, les voy a tratar de enseñar lo más posible a hablar como un nativo, ¿sabes? Porque lo básico, ¿no? Vamos a hablar de algo básico que es el bonjour, el ça va, cómo ça va, el salut, y hasta ahí es lo que te enseñan los institutos, ¿no? Pero cuando te enfrentas a cosas como ça roule, la pêche o la forme, te quedas como de que no sé qué me estás diciendo.
Entonces yo trato de poner ese plus para decir, cuando tú vayas a Francia o cuando te encuentres con alguien que te diga estas cosas, ya sabes qué son y sabes cómo responder, ¿sabes? Porque siempre es algo muy chistoso que yo lo veo chistoso porque digo, ¿por qué tuve que llegar hasta tal nivel para aprender esas cosas que son básicamente, pues básicas, ¿no? Pero por lo mismo de que son cosas que en los institutos no enseñan, por obvias razones, porque ellos tienen un método de enseñanza, un plan que seguir, y pues obviamente la escuela les exige a los profesores que sigan ese plan, ¿no? Pero yo digo, ¿por qué no, si ya están pagando un profesor particular, ¿por qué no darles ese plus, ¿no? Porque siempre lo he dicho, cuando tú aprendes en un instituto, está bien, te van a enseñar a hablar de una forma correcta para desenvolverte en situaciones, pues digamos, más formales, ¿no? Y sí, Sí. también te van a enseñar a hablar de una manera informal, pero no te van a enseñar a hablar como se habla en el país. Es por eso que la gente dice, es que yo estudié tantos años de inglés o tantos años de francés y cuando llegué a Estados Unidos, cuando llegué a Francia, no les entendía, porque obviamente una cosa es la teoría, lo que te enseñan en la escuela, y otra cosa es la realidad, como se habla en el país, ¿sabes? Y eso es algo que yo considero muy importante, porque a mí yo tengo muchos alumnos que me dicen, es que yo vi un video donde explicaban que la negación no se dice, pero le dije a mi maestro, me dijo que no, que eso es incorrecto, que siempre se tiene que decir yo así de, pues no, tú De vas a hecho, ir es a lo... Francia y se va a hablar así, le digo, algo muy importante, sin crear controversia, siempre digo a mis alumnos, tengan cuidado con los profesores o con la gente puritana, porque una cosa, como dije, una cosa es lo teórico, como teóricamente debe de ser, correcto, y una cosa es la realidad, ¿sabes? Entonces es lo que yo trato de hacer. Te enseño todo, porque siempre les digo, para romper las reglas, primero hay que conocerlas y dominarlas. Así es. Cuando las conoces, dominas, rompes todas las reglas que quieras, ¿sabes? Pero pues siempre les añado ese plus, ¿sabes? Para que se sientan más emocionados, les atraiga más el idioma y así. Sí, fíjate que me gustó esa frase de conoce las reglas para después romperlas, porque igual muchas de las veces cuando vemos series, cuando vemos películas, la negación no van a encontrar el ni, je sais pas, etcétera. O sea, muchas expresiones que son o las acortan o no dicen nada y no dicen nada como el cimer, todas esas cosas que a lo mejor no nos enseñan en una o no es tanto como algo que nos enseñan, sino es algo que ya aprendemos cuando vamos o cuando estamos en contacto, y siento que está muy, muy interesante esa parte. Entonces, bueno, tomando en cuenta todo esto, ¿qué consejos o qué recomendaciones tú le darías a alguien, principiante, alguien que quiere iniciar o alguien que no sabe por qué idioma iniciar o que quiere iniciar en francés, pero no se anima a dar ese paso? ¿Qué le recomendarías tú? ¿Qué consejo darías? Ok, yo lo que recomendaría sería primero analizar bien el por qué lo quieres, porque una vez que tú sepas por qué lo quieres estudiar, eso ya te va a abrir un camino enorme, porque eso te va a dar la motivación. Lo segundo sería, si de momento la situación económica no favorece para meterse a un instituto, para pagar a un profesor particular, sería, tenemos muchas herramientas, ahí tenemos aplicaciones que no siempre son confiables, como Duolingo, por ejemplo, pero que sí ayudan, la verdad, sí ayudan para un nivel principiante de cero, ayuda demasiado, ¿sabes? Buscar canales en YouTube, que hay demasiados muy buenos. Yo personalmente que siempre recomiendo es Français avec Pierre, porque yo con él empecé, fue mi primer video, o sea, es mi ídolo, ¿no? Por así decirlo. Tenemos páginas en Facebook de muchos profesores también muy buenos con contenido muy interesante. Tenemos obviamente Instagram, donde más me muevo yo. Y ahí hay mil y un cuentas muy buenas, muy interesantes, profesores nativos, no nativos, que nos comparten infinidad de cosas que nos pueden ayudar, ¿sabes? Obviamente también saber si hablas español y no tienes un conocimiento ni siquiera básico de francés, busca cuentas que enseñen francés, pero desde el español para que tú Mm, lo puedas entender, porque no tiene caso que te metas a una página de alguien que enseñe el 100% en francés si no le vas a entender, y aunque tenga subtítulos, de subtítulos, tampoco los vas a entender porque pues no tenemos noción. sí, Posteriormente, como vayamos avanzando, pues irle subiendo el nivel, buscando otras cuentas y así. De momento es lo que yo recomiendo, ¿no? Obviamente, si se tiene la posibilidad económica,
pues invertirle a tu aprendizaje. Y yo recomiendo personalmente siempre un profesor particular. ¿Por qué? Porque a veces es complicado ingresar a un grupo, porque todos los alumnos van a tener dudas, todos van a tener dudas. Y a veces por cuestión de tiempo el profesor no puede responder todas las dudas. Y si por mala suerte a ti no te tocó el tiempo para que te respondiera tu duda, pues te vas a quedar con la duda siempre, ¿sabes? Y en cambio con un particular, el profesor sí o sí tiene toda tu atención, tú vas a poder responder todas, bueno, vas a poder preguntar bien todas las dudas que tengas y el profesor tiene que responderlas, ¿sabes? Dirían por ahí, es que luego siento que pregunto cosas tontas, aunque sean tontas o tú consideres que sean tontas, pregúntalas, ya estás pagando y evidentemente pues uno está en la obligación de responderlas, ¿sabes? Es como yo siempre digo, ¿no? Si tienes dinero, un particular o en su defecto una clase grupal, porque obviamente tienes más gente con quien practicar, ¿sabes? Pero si no las hay, pues busca otros medios, páginas, aplicaciones, ver películas, escuchar canciones, buscarlas con subtítulos en español para que pues le vayamos entendiendo al asunto, ¿sabes? Sí, justo. Bueno, yo hasta que me metí, cuando estudiaba francés, te aseguro que yo no conocía que había tantos maestros que compartían contenido en redes sociales. Me hubiera encantado a mí saber, cuando yo estudiaba francés, el enorme contenido que hay para aprender francés. O sea, es gigantesco. Hay muchísimos maestros que se dedican, o sea, que es porque es trabajo de ellos, es gratis, no te lo están cobrando ni nada, o sea, te están compartiendo todo tipo de contenido y es una de las partes muy importantes, porque, pues, puedes conocer, desde, no sé, desde nativos a maestros que se han dedicado, a enseñar francés desde hace años, que te pueden dar diferentes recomendaciones y, pues, diferente tipo de personas. Y sí, es un como algo muy, muy interesante. Igual, como mencionabas, clases particular o clase en grupo va a depender mucho de la capacidad económica, sobre todo, y, eh, de que todos tienen, o sea, las 2 formas tienen sus, ¿cómo se llama? Sus ventajas, y ¿Mm? pues ya va a depender. Pero sí, sí, muy cierto todo lo que comentábamos. Y tomando, en cuenta, pues, esta parte de recomendations et conseils, est-ce que tu penses qu'étudier, une autre langue, dans ces cas-là le français, t'a aidé professionnellement ou personnellement dans ta vie? Oui, bon, oui, évidemment, oui, parce que je crois que tout le monde veut apprendre une nouvelle langue pour pouvoir obtenir un nouveau travail. Et surtout, si tu veux voyager à l'étranger, apprendre la langue française, c'est super, c'est génial. Ici au Mexique, il y a aussi du travail en français, mais il faut essayer de trouver un bon travail, évidemment. Mais actuellement aussi, il y a beaucoup de travail en ligne, de télétravail, des entreprises qui sont étrangères et qui cherchent des personnes qui parlent bien la langue française pour pouvoir travailler avec eux et ils paient bien. Et je crois qu'actuellement, apprendre la langue française, c'est une bonne opportunité pour pouvoir améliorer au travail et tout ça. Je crois que oui. OK, très, très bien. Est-ce que si on parle de la partie personnellement, tu as eu des bon, ça t'a aidé ou pas? Est-ce que tu as eu l'opportunité de connaître des autres personnes qui parlaient français? Oui, évidemment, parce que normalement, j'ai quelques difficultés pour pouvoir parler avec les gens, mais grâce à la langue française, je connais beaucoup de personnes, par exemple Mélanie, Marie, et des autres personnes, des autres femmes, des autres hommes, qui m'aident à améliorer ma langue et qui actuellement sont des amis très, très géniaux. Et oui, personnellement, la langue française m'a aidé beaucoup, m'a aidé énormément pour pouvoir connaître des autres personnes, avoir d'autres expériences, et c'est génial. Bon, pour moi, c'est super, c'est génial. Oui, je pense, qu'étudier, bah, une autre langue, n'importe laquelle, soit le français, l'anglais, le portugais, c'est vraiment un avantage.
bah, quand on parle de la partie professionnelle ou quand on parle de la partie personnelle, parce que ça nous permet soit d'avoir un autre travail, de trouver des autres opportunités ou d'avoir des nouveaux amis, pardon. Et très, très bien. Est-ce que bon, ça, c'est une question un peu bizarre, bon, je crois que tu la connais déjà, mais est-ce que tu as un mot préféré en français? Ou une expression que tu utilises beaucoup ou quelque Euh, chose? je crois que oui, et c'est vraiment bizarre. C'est le mot poubelle, parce OK. que je crois que c'est la manière la plus fantastique de dire basura Oui, c'est élégant, on en va français, dire. vraiment, oui, et c'est génial. Moi, j'adore les mots poubelle parce qu'ils sont très, très, très géniaux. Et comme ça. Oui, OK. c'est bizarre, mais oui. OK, oui, OK. On dit que le français, c'est élégant. Alors là, dire basura et poubelle, bah, c'est élégant. Très, Oui, très bien. oui, effectivement. Et si on parle de tout ce qui s'est passé, l'année dernière, est-ce que la pandémie ou la covid, le covid, je sais pas, t'as C'est la a eu COVID. la covid, OK, merci. Ah, de A rien. a eu un impact, dans ta vie ou dans ton travail, dans ce que tu faisais avant la pandémie ou tout s'est passé normalement, rien s'est passé? Bon, pour moi, tout s'est passé normal parce que je conserve mon travail actuellement et parce que l'année passée, c'était vraiment compliqué pour beaucoup de personnes. Mais pour moi, c'est normal. Je peux travailler, je peux sortir et je peux faire mes activités d'une manière normale. Et pour moi, c'est génial. Je crois que ma vie marche bien actuellement. Et oui. OK, très, très bien. Il y a pas eu un changement dans ta vie, dans ton Mm. travail? Bah, je sais pas si par exemple, avant la pandémie, tu donnais pas des cours en ligne, oui, ou comment ça s'est passé? Bon, dans ce cas, oui, c'est a eu un change parce que actuellement, je peux donner des cours en ligne et je peux donner des cours autour du monde. Actuellement, j'ai des élèves qui sont des États-Unis, d'Espagne, du Canada, du Mexique, évidemment, de la Colombie et tout ça. Et c'est super parce que je peux partager la langue française euh, autour du monde. Et je crois que c'est une chose exceptionnelle pour moi. ¿Te ha di Bon, ya tuviste, o no sé si hayas tenido la oportunidad de visitar un país francófono o bueno, algo, Mm, ¿no? no, la verdad es que no. Desafortunadamente no he tenido la oportunidad, pero yo espero que en el siguiente año, en unos 2 años, pues pueda visitarlo por fin. Porque ahorita, como te dije, estoy estudiando la licenciatura de Administración de Empresas y mi idea terminando la carrera es poder hacer un máster en Francia. Entonces, esperemos que sí pueda Sí, próximamente esperemos. visitarlo, porque sí, ir a Francia siempre ha sido como uno de mis sueños más grandes y me gustaría mucho ir, pero en invierno, ¿sabes? En la Por la nieve nieve. y esas cosas, porque pues aquí en México, al menos donde yo vivo, pues eso no existe, se conoce en películas solamente, ¿sabes? Sí, una de las experiencias más bonitas es cuando ves la nieve caer por primera vez como, ¿what? ¿Esto existe? ¿En qué mundo existe o en qué mundo estoy? Sí, espero y que todo salga bien. ¿Y cuál sería? Bueno, ya me mencionaste que Francia, pero algún otro país francófono que te gustaría visitar o que te interesa mucho su cultura. Me interesaría eh, Quebec, porque obviamente el quebecois es diferente al francés de Francia. Sí, Entonces yo soy siempre muy curioso, siempre me gusta aprender cosas nuevas, entonces me gustaría poder tener la oportunidad también de aprender el quebecois, pero estando allá, ¿sabes? No tomando clases, sino vivirlo, vivir el proceso, la transición de acostumbrarme a cómo se habla, pues en esos lugares, ¿sabes? En ese lado del mundo. muy bien. Sí,
Bueno, justo tengo también unos amigos y sí me comentan que el quebecois es completamente diferente y estaría curioso, siento que es curioso escuchar los videos de quebecoises porque aprendemos, o bueno, sobre todo cuando estamos aprendiendo francés, aprendemos el francés de Francia, no aprendemos el francés de Quebec ni de otros lados. Exacto. Y no sé si hayas tenido alguna experiencia, alguna anécdota que te gustaría compartirnos sobre, bueno, cuando estabas aprendiendo francés o con algún alumno, no sé, si te equivocaste en algo o algo chistoso que quieras contarnos o compartirnos que te haya sucedido. Bueno, no tanto chistoso, pero sí fueron dos situaciones, bueno, más bien que nada, una situación que marcó así como mi camino en el aprendizaje, porque todo era aprendizaje del idioma francés. Yo me acuerdo mucho que cuando ya me animaba más a hablar en mi trabajo, llegó una señora de 70 años, francesa, y le intenté hablar en francés. Cuando terminé su trámite, yo le pedí disculpas porque mi francés no era muy bueno. Entonces, algo que siempre tengo grabado desde hace mucho tiempo fue las palabras que me dijo, que fueron, no te preocupes, yo llevo 50 años viviendo en México y todavía me equivoco, dice. Todavía no hablo bien el español, así que no te preocupes, dice. Síguelo estudiando, síguelo practicando y vas a ver que en algún momento vas a hablar muy bien el francés. Creo yo que eso es algo muy importante porque como todo, ¿no? Hay gente buena, hay gente mala que te juzga dentro de tu aprendizaje, pero que alguien con una experiencia de vida ya muy grande te diga ese tipo de cosas, creo que se valoran mucho y al menos yo sí las valoré y es algo que yo actualmente digo a mis alumnos, ¿sabes? No te preocupes si te equivocas. Hay gente viviendo en México o en otro país hispanohablante que son franceses o son francófonos y aún se equivocan, ¿sabes? No pasa nada, ¿sabes? Creo yo que esa es como la anécdota que más recuerdo mucho, ¿sabes? Sí, y es que, bueno, justo como comentábamos hace rato, nadie, no conocemos el español al 100%, nos equivocamos en el español todavía, entonces no hay por qué tenerle miedo y a equivocarnos, porque de ahí es donde aprendemos realmente. Eh, bon, juste avant de finir, on va dire, pain au chocolat ou chocolatine, qu'est-ce que tu dis? Euh, bon, moi, personnellement, bon, selon moi, j'ai goûté les chocolatines ici au Mexique. Près de mon travail, il y a une petite endroit qui vend des petites choses françaises. Et selon moi, j'ai acheté un chocolatine et pour moi, c'était super. OK, très, très bien. Alors, parfait et quelle est la prochaine étape pour toi, pour ton projet? Qu'est-ce qui est ben, tu travailles actuellement comme prof, mais quelle est la prochaine étape pour toi? Qu'est-ce que tu vas faire après? Ok, bon, pour moi et pour Coucou la France, je crois pas. Je vais, je vais créer ma propre entreprise, mon propre collège pour pouvoir enseigner la langue française parce que ici au Mexique, je crois que être prof, c'est pas super parce que tu ne peux pas gagner bien parce qu'ici au Mexique, on ne gagne pas très bien. Et justement, je veux changer ça. Je veux créer une opportunité pour tous les profs qui travaillent pour une école et qui peuvent gagner bien, pouvoir gagner un salaire exceptionnel parce que oui, évidemment, être prof, je crois que c'est pas facile et c'est vraiment important. Et je crois que c'est pas juste que les scolaires ne payent pas le, un bon salaire. Et c'est pour ça que je vais créer mon propre entreprise parce que, comme je t'avais dit, je suis comptable, je vais Mmh. être administrateur d'entreprise et je veux utiliser ça pour pouvoir créer une entreprise et de nouvelles opportunités pour tous les profs et évidemment pour les étudiants aussi, parce que c'est important de penser en les profs et aux étudiants. Je crois que c'est vraiment important parce que normalement, les gens pensent seulement gagner de l'argent. Et je crois que c'est, c'est pas la seule chose qu'on peut penser.
on doit penser évidemment partager la langue française euh, avec un grand plaisir. Ouais, évidemment, je vais créer aussi, bon, je vais commencer à partager des contenus en YouTube. Je pense que je vais créer un TikTok. Ouais, mais je crois que les projets les plus grands pour moi, c'est de créer ma propre entreprise qui va s'appeler évidemment Coucou la France. OK, très, très bien. Ça, c'est un point objectif de vie ou normal, un objectif. Très, très bien, un grand projet et est-ce que tu aurais auras, pardon, un conseil, un dernier conseil pour toutes les personnes qui vont nous regarder, qui vont nous écouter? Si tu veux le dire en espagnol ou en français, comme tu veux, il y a pas de problème. Mais est-ce que tu as un dernier conseil? Ok, bueno, vamos a decirlo en español, este Oui. último, para los hispanohablantes que nos vean, pues simplemente es no rendirse, no rendirse, el estudiar un idioma no es fácil, porque siempre van a haber esas personas que dicen, aprende tal idioma en 3 meses, eso jamás va a pasar. Claro, también está el no compararse con nadie, porque pasa mucho, nos comparamos con otras personas que dicen, yo llevo un año y ya lo hablo tal nivel. Y hay personas que dicen, yo llevo el mismo año y no lo hablo. No compararse. Cada quien lleva un proceso. Obviamente, como decías tú, también va a depender mucho del esfuerzo personal que la otra persona haga, que el estudiante haga. Pero es eso, no rendirse y no compararse con nadie, porque eso es lo que mata a cualquier estudiante de cualquier idioma, ¿sabes? Ese es como el último consejo que puedo compartir aquí con todos los que nos vean. Un muy, muy buen consejo. Justo es no, hasta en la escuela normal, en la universidad, es no compararnos. Cada quien tiene un ritmo diferente, tiene un objetivo diferente y pues no compararnos. Todos somos diferentes, no hay nadie igual en esta vida. Y pues muchísimo gusto, fue un placer tenerte aquí, casi una hora de, Sí. de entrevista. Pues muchísimas gracias por darte el tiempo, por estar aquí y pues fue un placer conocerte. Eh, para los que no los conozcan, danke, vayan Coucou la France sur Instagram y también en Facebook está como Coucou la France. Vayan y síganlo, ya dijo que se va a hacer un canal de YouTube, un TikTok probablemente, entonces vayan a seguirlo por allá también. Y pues un placer conocerte y pues aquí estamos, Danke. Ok, no, al contrario, pues muchas gracias a ti por haberme invitado, por haberte tomado el tiempo de hacerme estas preguntas. Creo que es algo muy importante y muy valioso para mí dentro de todo este proceso de enseñanza. Te agradezco mucho y pues nada, espero que esto pueda aportar algo a la gente que nos vea, a la gente que ya lleva tiempo estudiando, que quiere empezar a estudiar. Espero que esta conversación pueda beneficiarles en algo, aunque sea muy poco, pero que se lleven algo de esto, ¿no? Así es. Y pues, au revoir, que tengan un bonito día, un bon journée à tous. Y pues aquí vamos a andar. Para lo que necesiten, ya saben, síganos y que tengan un excelente día. Salut, au Gracias. revoir. Salut, au revoir.